¿Cuál crees tú que sea como el siguiente paso? ¿Qué ves tú en materia de ética profesional o ética empresarial hacia los siguientes años, particularmente en México? No, yo creo que, mira, mecanismos, yo creo que estamos en una etapa buena, o sea, hay mecanismos, la gente conoce que hay sistemas de denuncias dentro de las empresas, que hay un código de ética, eso creo que ya está. Ahora, creo que tenemos todavía mucho por hacer en la cultura interna del empleado, o sea, tú puedes estar en una empresa americana y una empresa austriaca y una empresa mexicana, y para los mexicanos nuestra concepto de ética va a ser muy distinto al de estas otras empresas. Normalmente nosotros somos un poco más laxos, ¿no? Entonces, yo creo que en México particularmente todavía tenemos que meter esta cultura mucho más estricta, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast Abordando Derecho. Este episodio lo vamos a dedicar a la ética empresarial, y para acompañarnos en este episodio tenemos a Alberto Páez Lobeira. Alberto pues es una persona con la que hemos tenido oportunidad de colaborar desde hace algunos años, y bueno, hemos tenido también la oportunidad de ver cómo opera y verlo dirigir equipos legales de una forma magnífica. Así es que creemos que es una persona que está completamente inmersa en el tema que vamos a abordar hoy, que, como les digo, es la ética profesional y particularmente la ética en los negocios. Así es que pues muy contentos de recibirlo. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación y qué padre que estemos abordando este tema. Muchas gracias. Para darles algunos datos sobre Alberto. Alberto es licenciado en Derecho, egresado del TEC de Monterrey. Tiene una maestría, un LLM, por la Universidad de Duke en los Estados Unidos de América. Y bueno, pues tiene prácticamente 25 años de ejercicio profesional. La mayoría del tiempo, casi todo su ejercicio ha sido justamente en el sector empresarial. Así es que bueno, pues tiene muchísima experiencia en el tema que vamos a abordar hoy. Y Alberto, para un poquito dar el contexto para nuestra audiencia, justamente aprovechando estos casi 25 años de ejercicio profesional que tienes, en el tema particular de la ética empresarial, de la forma en que se hacen los negocios, particularmente en México, sí. ¿Cómo has visto la transformación durante estos 25 años? ¿O estamos igual que hace 25 años? ¿Qué es lo que te ha tocado vivir desde el interior de las empresas? Sí, mira, la verdad es que en las empresas se ha visto un desarrollo bastante exponencial en el tema de ética, en el cumplimiento y en la conducta de negocios con integridad. Eso es lo que hemos visto mucho últimamente. Yo te puedo decir que desde hace unos 15 años para acá hemos visto un crecimiento bastante sostenido en el tema. La verdad es que las empresas ya se preocupan mucho más por el tema de comportarse con ética, tener una conducta de negocios. La verdad es que es medio variable en el tamaño de las empresas. Algunas empresas que son más medianas pues no tienen tan desarrollado este músculo, pero vemos que las grandes empresas se han preocupado mucho por tener esta integridad dentro de su organización, pero no solamente porque sea una buena forma de ir hacia el público consumidor, ¿no? a los clientes de estas grandes empresas, sino porque ya empieza a haber una conciencia de que tenemos que hacer lo correcto porque es lo correcto. O sea, ya hay una conciencia mucho más embebida en la gente y en los funcionarios de las empresas de que hacer lo correcto es un buen negocio. Alberto, y cuando en las empresas se establecen este tipo de políticas y se ponen en marcha programas de ética que incluye, asumo, como diversos aspectos, creo que una parte muy relevante es el convencimiento, como tú lo decías, ¿no? O sea, desde luego hay normatividad aplicable que nos obliga a hacerlo. Está esta otra parte también de que
puede ser bueno para el negocio, ¿no? Das una buena apariencia, mandas una buena señal al mercado. Hoy en día que el consumidor cada vez pone más énfasis a la hora de decidir en cuestiones que a lo mejor hace algunos años pues nadie se fijaba, ¿no? Hoy sí el consumidor, hasta el consumidor ya de un producto de retail, dice, bueno, voy a comprar este o el otro basado en la historia que haya detrás de ese producto la empresa. Pero este tema del convencimiento de los integrantes, ¿cómo se logra y cómo se gesta desde el interior de las empresas? Sí, digo, la verdad es que el convencimiento pues tiene que empezar desde el empleado, ¿no? O sea, tú como empresa o los funcionarios de las empresas pues tienen que empezar por adentro, tienen que empezar a convencer a su gente, a los que están vendiendo, a los que están tratando con el exterior y también los que están tratando con autoridades de gobierno o con stakeholders importantes de la compañía. Entonces es importante tener un buen programa, pues no nada más de comunicación hacia los empleados, sino de capacitación también. Tienes que tener una buena red o un buen equipo, ¿para qué? Para que pueda comunicar esos mensajes importantes hacia la organización. ¿Para qué? Para que estén convencidos otra vez de que hay que hacer lo correcto porque es lo correcto. Entonces sí hay que tener una buena, un plan de comunicación bien estructurado, un plan de capacitación bien estructurado. ¿Para qué? Para que estos empleados estén convencidos. Y la verdad es que si los empleados están convencidos, lo demás se va a notar hacia afuera, ¿no? Eso es lo que a mí me ha tocado ver en los últimos años, los empleados a final de cuentas son los voceros principales y pues ahora sí que el ejemplo arrastra. Entonces, siendo esa primera cara que ven los consumidores de las empresas o los stakeholders, pues sí, los empleados hay que convencerlos primero con un buen plan de capacitación, un buen plan de comunicación que sea robusto, pero que tenga las características y que incluya las políticas que tienen las compañías para poderlas comunicar bien, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, hablas tú de estos programas, ¿no? Que al final del día son programas que seguramente en algunos casos se hicieron hace muchos años y que llevan muchos años funcionando, pero que me imagino es importante estarlos actualizando constantemente de nuevo, porque va surgiendo regulación que nos obliga a actualizarlos o porque la propia experiencia le va indicando a la empresa que hay que hacer ajustes. Entonces, estos programas, Alberto, ¿surgen desde el área legal de la empresa o es realmente un trabajo, digamos, interdisciplinario? Sabes que muy buena pregunta. La verdad es que mucha gente piensa que los temas de cumplimiento deben de venir pues del área legal, ¿no? Y el área legal, pues claramente es un área muy importante en el cumplimiento. Es más, yo creo que yo me atrevería a decir que es el área base, soporte de esta pirámide de la ética, si lo pudiéramos llamar así, pero claramente tiene que haber un trabajo interdisciplinario. Y empezando desde el director general. O sea, el director general tiene que ser ese vocero principal de la ética en la compañía y tiene que cascadear hacia todos los funcionarios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo el mundo ve pues, al líder y si ve que el comportamiento del líder y la comunicación del líder es hacia una cultura de la integridad, hacia una cultura de la ética, pues va a ser mucho más fácil que nosotros, por ejemplo, como el área legal, si somos el área que se encarga de comunicar o de capacitar al equipo, pues si viene del director general y de los líderes de la compañía, pues claramente va a ser mucho más fácil el trabajo para los que nos encargamos de implementar estos programas, pues de que el empleado lo tome con mucho más convencimiento y que no sea un tema nada más de, pues es requisito de legal o es requisito de auditoría. No, nos tiene que venir convencido desde el área principal del negocio, que es el director general. Y otra vez, no es nada más un tema de comunicarlo por un correo electrónico masivo a la compañía, no es nada más sacar políticas y que se queden ahí en el tintero como un nice to have por si las dudas, ¿no? Para que se vea bonito, ¿no? O sea, es vivir ese tipo de políticas como, no nada más comunicándolas, sino dar certificaciones, dar capacitaciones, entrenar especializadamente a cada área del negocio, de ser posible, a los dilemas que cada área se puede enfrentar. O sea, tú puedes tener, no sé, en un área de abasto, pues tiene sus retos con los proveedores, etcétera, pues los vas entrenando conforme a temas de conflictos de interés, por ejemplo. Tienes al área de relaciones institucionales, bueno, los vas a entrenar en otros temas mucho más delicados a veces como relación con gobierno, etcétera. Entonces, sí es importante no nada más pues dejarlo en una comunicación y en unos bonitos documentos que llamamos siempre políticas y código de ética, sino también
certificar a nuestros empleados, darles capacitación a nuestros empleados, pero de ser posible una capacitación más especializada a los dilemas que cada uno se va a encontrar, ¿no? Eso me parece fundamental porque, bueno, pues a nosotros como asesores externos nos toca en ocasiones participar en investigaciones internas de ética y también desde luego en capacitación, etcétera. Sí. Y esta parte que comentas tú me parece fundamental, que es la instrucción especializada, ¿no? Como dices tú, dependiendo del área, porque los retos sí son distintos, pueden ser diametralmente distintos, aunque sea la misma empresa, ¿no? Porque cada persona está haciendo una función diversa. Y otra cosa con la que me quedo de lo que nos comentas es el vivir las políticas, ¿no? O sea, al final del día, sí aterrizarlas y que la política se sienta en una sala de juntas, que la política se sienta cuando se está celebrando un contrato, que la política se sienta cuando se está planteando algo a la autoridad. O sea, eso es donde realmente vemos el reflejo de estos programas, que de otra forma pues quedan, como dices tú, pues ahí como una cosa bonita, ¿no? Sí. Ahora, está el convencimiento que nos compartías tú, que es la parte principal, pero está también la parte, digamos, de regulación. O sea, hay también normatividad, tanto en México como en otras jurisdicciones, inclusive normatividad de la que solemos llamarla como extraterritorial, que aplica a distintas empresas. Entonces, esta parte que creo que sí ya recae un poquito más en el área legal, ¿no? Asegurarse de cumplir con estos requisitos. Digamos, en México igual, aprovechando estos 25 años de ejercicio profesional, ¿cómo has visto la evolución, digamos, normativa sobre la materia? Pues sí, tenemos una ley federal de responsabilidades administrativas, por ejemplo, donde ya se le hace responsable penalmente a las empresas, pero la atenuante siempre va a ser: ten una buena política anticorrupción, por ejemplo, ten buenas políticas que promuevan la integridad. Teniendo este tipo de mecanismo robusto alrededor de la compañía, claramente nos va a ayudar. Ahora sí, volviendo a tu punto, al primer punto que mencionas de esta extraterritorialidad de las leyes, pues sí, es parte de ser de la mayoría de las empresas que tienen un carácter global, pues tienen que regirse por leyes que son honestamente mucho más estrictas que lo que son aquí en México. Pero también hay una clave: la palabra ética tiene esta connotación, y creo que es correcta, la ética no se queda nada más en lo que es legal. La ética queda mucho más arriba de lo legal, es un poco más restrictiva, y lo digo en el sentido de te requiere un comportamiento mucho más estricto hacia los valores. No solamente se queda en la ley, sino se va un poquito más arriba hacia ciertos valores. Entonces, si tú me dices, oye, el área legal involucra mucho ahí, sí tiene que haber un acompañamiento del área legal para la interpretación de lo que puede ser el FCPA o puede ser las leyes europeas, etcétera, contra corrupción o lo que sea, ¿no? Pero aún así, siempre tiene que haber un test más arriba de lo que la ley te pide. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, nosotros como empresa grande, y nosotros me refiero a toda la iniciativa privada y empresas grandes, tienen que buscar ser sostenibles a través del tiempo, y esa sustentabilidad solamente la logras pues haciendo buenos negocios con ética. ¿Para qué? Para que dures mucho tiempo y digan, sabes que esta empresa actúa con rectitud, tiene sus principios muy claros, y eso hace que los consumidores confíen en ti, ¿no? Y saben que, deja tú los consumidores, tus proveedores, tus empleados. Entonces es un círculo virtuoso que se va haciendo, donde sí, o sea, el área legal otra vez da el soporte técnico, pero siempre hay que ir un poquito más allá de lo legal, porque la ética tiene un texto un poquito mayor. Esa es la interpretación que yo le doy. O sea, tenemos un poquito más de exigencia. Sí, y coincido contigo, porque a veces la ley pues fija cierto estándar que pudiera ser, inclusive ya hablando de empresas globales, pues las exigencias en las jurisdicciones pues son distintas, ¿no? Entonces hay que encontrar, para empezar, algo que cubra todo, sí, desde el punto de vista estrictamente de cumplimiento, particularmente por estas leyes extraterritoriales, pero qué bueno lo que dices, ¿no? O sea, que no es nomás quedarnos ahí, sino elevar ese estándar
a lo que se crea en cada organización que es lo correcto, ¿no? Que también podrá variar en un caso o en el otro. Ahora, Alberto, vemos esta parte del convencimiento, esta parte también, digamos, regulatoria. Veamos ahora la parte, ahora sí, del negocio. O sea, ¿por qué es bueno para el negocio actuar éticamente? Pues lo primero, porque estás dentro de un marco legal y siempre, bueno, lo más safe es operar dentro del marco legal. Ahora, yo te puedo decir por la experiencia, aquí no me estoy apoyando en la legislación, etcétera. Te lo digo por experiencia. Siempre cuando te encuentras con un dilema ético, si tú actúas conforme a este principio o estos principios y estos valores que te da la misma compañía y las diversas regulaciones también, te puedo asegurar que vas a tener un resultado positivo. O sea, a mí la experiencia me dice es que si actúas con esta integridad y actúas conforme a las políticas de tu empresa o de tu corporación, que son principios, deben ser principios sólidos, normalmente va a ser un buen negocio. O sea, eso es lo que a mí la experiencia me ha dicho. No es algo, sí es algo que se ve muy bien hacia el consumidor, otra vez es algo que se ve muy bien hacia los stakeholders, pero sí es una forma de hacer negocio. Yo te puedo decir por experiencia que actuar conforme a estos principios de integridad es la forma sostenible de hacer negocio yo creo que en México y en el mundo y en cualquier jurisdicción. O sea, a final de cuentas, lo que estamos buscando es hacer la empresa hacia la que nos debemos sostenible a través del tiempo, y la única forma es aprender a caminar por el camino correcto. Claro, la situación es que ese camino correcto a veces es el camino más difícil de transitar, más sinuoso, puede ser para ser más tardado, etcétera, pero coincido plenamente contigo, y también la experiencia de nosotros como asesores externos lo que nos indica es que las empresas que actúan bien, conforme a la ley, sin sacar ventajas indebidas, a la larga son las que se mantienen, ¿no? No aprovechándose de una circunstancia en particular para hacer un negocio en particular, porque bueno, pues eso a lo mejor puede redituar una aparente ventaja en el corto plazo, sí. Pero al final del día, coincido contigo, no es algo sostenible. Alberto, ahora, hablando de nuevo del programa, que cada empresa determine con el alcance que se considere apropiado, los empleados es muy importante, como dices tú, que estén capacitados, etcétera, pero creo que también algo relevante es que haya realmente también, y desafortunadamente, sanciones internas cuando se presenta alguna situación que no esté conforme a los valores y a las políticas de la empresa. Entonces, igual, ¿crees tú que ese rigor en la aplicación de esos programas también se ha intensificado conforme ha transitado estos años? Sí, definitivamente. Definitivamente el rigor ha sido mucho más intenso. Pues las empresas ahora son más observadas y buscan pues tener un mejor comportamiento íntegro y ético. O sea, es muy claro que ha crecido. Ahora, es importante, o sea, los mecanismos que tú tienes para poder, pues ahora sí que denunciar una mala práctica, pues es vital tenerlo, porque a veces unas fallas en la integridad o en el comportamiento de nuestros empleados, de nuestros colegas, inclusive de proveedores, etcétera, detectar ese tipo de conductas pues no se detectan así de la nada, ¿verdad? Necesitamos, o se necesita del apoyo, las empresas necesitamos del apoyo pues de estos sistemas de denuncia que normalmente deben de ser independientes, que tienen que tener algún grado de independencia, de tecnología, de alcance, de facilidad para los empleados. ¿Para qué? Pues para que denuncien estos comportamientos. Definitivamente tener estos sistemas de denuncia es muy bueno, definitivamente es una herramienta muy necesaria, pero a la par, si ya lo tienes, pues tienes que tomar las consecuencias una vez que recibas estas denuncias. O sea, si tú recibes una denuncia y esta denuncia pues resulta que sí tiene sustancia, pues tú como compañía tienes que tomar una decisión.
yo creo que no todos los casos son blanco y negro, porque pues la ética va más allá. Pero sí tenemos que ser muy consistentes y a la hora de tomar una decisión sobre una conducta incorrecta. ¿Por qué? Porque si no la tomas, no nada más estás afectando tu entorno interno de justicia en la empresa, sino te puede tener consecuencias legales allá afuera, ¿verdad? O sea, claro. Si de repente tenemos algún caso de corrupción, por ejemplo, y no se toman medidas contra la persona que hizo ese acto, pues probablemente la empresa también pueda tener consecuencias. Entonces, pues uno tiene que tener su sistema de consecuencias súper claro y sí muy contundente a la hora de decidir, ¿verdad? No podemos quedarnos ahí entre siendo más, ¿cómo explicarlo? Generar confusión entre nuestros empleados, generar confusión entre nuestros colaboradores a la hora de tomar una consecuencia, ¿no? Ahora, todas las consecuencias, tampoco estoy diciendo que se tienen que comunicar a toda la organización cada una de las consecuencias, inclusive no se deberían de comunicar en lo general, pero sí debe de haber pues una tolerancia cero en las consecuencias si hay una falta grave o dependiendo de la falta hay una consecuencia. Sí, y lo que mencionas tú me parece clave, Alberto, que es esta parte de ser consistentes, ¿no? O sea, en casos similares actuar de esa manera consistente. A nosotros, cuando intervenimos en investigaciones y bueno, pues emitimos nuestros reportes, las conclusiones obtenidas de estos reportes independientes, ¿verdad? Sí vemos que en ocasiones las empresas, a lo mejor por quién es la empleada o el empleado que incurrió, a lo mejor por el sector, etcétera, no siempre se toman como las mismas medidas o se aplica la misma severidad en la sanción, ¿no? Y creo que eso sí es una parte fundamental, porque de otra forma, como bien lo comentas tú, se puede generar cierta confusión entre los mismos empleados, ¿no? Al final del día, aunque lo cuides, se sabe, o sea, al interior de la organización, y creo que sí es bien importante mandar señales claras como esto de cero tolerancia, pero además de congruencia, ¿no? De que tampoco va a haber cierta, vamos a llamarle, facilidad para ciertos empleados. Dependiendo de quién. Dependiendo de quién, ¿verdad? O sea, no es personalizar, sino que es sancionar una conducta independientemente de quién sea. Ahora, hablando de ese manejo del programa, pues obviamente tenemos el programa que funciona al interior de la organización, pero luego pues también tenemos que la empresa tiene miles de relaciones con externos, ¿no? Tanto personas físicas como morales, y al menos en las investigaciones, por ejemplo, anticorrupción, un alto porcentaje inician no necesariamente por una conducta propia de la empresa, sino de algún proveedor, por ejemplo, o de algún tercero con el que se tiene relación. Entonces, los programas de ética, pues se tienen que de alguna manera, así como hay leyes extraterritoriales, los programas de alguna manera también tienen que alcanzar a, pues, así cuando menos al primer círculo de contacto de la empresa, ¿no? Sí, es importante que esta extraterritorialidad también se aplica un poco a las empresas, ¿no? Claramente los proveedores de las empresas pues son una parte importantísima y tienen que ajustarse a los códigos de ética de las mismas empresas. Más bien es muy frecuente ver que proveedores de grandes empresas o se tienen que certificar o tienen que pasar por un proceso de due diligence para ver en qué han estado, para ver cuál es su historia. O sea, sí es importante y es común ver esto. Cada vez es más frecuente, sobre todo en las grandes empresas, que el proveedor, es más, dependiendo del tipo de proveedor, hay ciertas certificaciones o cierto tipo de capacitaciones inclusive que les tienes que dar. ¿Para qué? Para que les digas, oye, tú quieres ser proveedor de esta empresa, tienes que cumplir con ciertos estándares y tienes que comportarte de cierta manera porque esos son los valores que nosotros tenemos hacia afuera. Entonces sí, claramente es súper importante no solamente centrarnos en el círculo de empleados, sino también ir con nuestros proveedores y que ellos adopten esta conducta, sin duda. O sea, es parte, creo que importantísima lo que acabas de decir, y coincido totalmente. La extraterritorialidad
también aplica para nuestros proveedores, no nada más para nosotros. Sí, sin duda. Y yo, digamos, efecto positivo expansivo, que en ocasiones ya vimos parte de la regulación, parte de la normatividad, en ocasiones parte del convencimiento, o en un mix de estas dos cosas, pero al final del día es expansivo, como lo mencionaba yo, a este círculo de proveedores que a su vez a lo mejor tienen proveedores más chicos, y entonces esto se va ampliando, ¿no? Sí, y el efecto puede ser pues multiplicador de manera importante. Ahora, Alberto, igual aprovechando esta experiencia que tienes tú en materia de ética dentro de las empresas, digamos, hoy en día, ¿crees tú que se presenten más casos donde hay alguna violación al tema de ética, o tal vez la mayor incidencia que hay es porque hoy se aplican mal los programas? ¿Cuál crees que tú sea el efecto? Antes a lo mejor las empresas se hacían de la vista gorda. Antes, como bien dices tú, que esta parte me parece crítica, pues si no había esos canales de denuncia, pues difícilmente se iban a enterar, ¿no? Híjole, la verdad es una pregunta que no podría contestarte con certeza. Yo creo que pues es un poco de todo. Hay más conciencia de comportarnos íntegramente. Los empleados cada vez están más aware, perdón por el anglicismo, de este tipo de conductas de su alrededor, de cómo interactúan ellos con sus pares, con sus otros empleados. Entonces, cada vez hay más conciencia. Yo creo que el mismo mercado también te lo pide. Lo vemos no solamente con la integridad, sino también con temas de ambientales, etcétera. O sea, cada vez el mercado te pide más esto. Pero aquí hay un dilema muy chistoso que se sale mucho en las compañías. ¿Es bueno tener más denuncias o no? No, que este balance de decir, oye, me están denunciando más, qué bueno, quiere decir que estoy comunicando mejor, quiere decir que la gente se está atreviendo a hablar más, o hay más denuncias porque hay más conductas antiéticas, ¿no? Entonces, yo creo que es un balance, ¿no? O sea, hay un poco de todo, no tengo evidencia para decirte es una u otra, pero yo creo que sí hay una conciencia mucho mayor, hay una exigencia mucho mayor de los stakeholders de comportarse con ética. Y pues a saber muy balancear bien cómo estamos, si tenemos más denuncias, ¿es bueno o no? Yo creo que esa es una pregunta que todos los días se hacen las empresas, ¿verdad? ¿Vamos por un buen camino o no? Yo personalmente creo que el reportar más es mejor. Yo creo que, y esperemos algún día llegar a un valle, ¿verdad? Pero yo creo que lo mejor es siempre tener más reportes, porque quiere decir que hay más transparencia. Ahora, esto sin dejar de decir que también pues los reportes tienen que ser pues algo sustentados, ¿verdad? O sea, no queremos reportes caprichosos. Sí. Que también pasa, y eso también hay que capacitarlo también, hay que comunicar bien que pues un sistema de denuncias, por ejemplo, pues es para conductas realmente que tengan un impacto negativo en la reputación o en la ética de la compañía. No así ¿sabes qué? Me vio feo, pues eso tampoco lo vas a estar denunciando. Pasa. Entonces hay que encontrar ese balance, pero mi idea es que, por lo menos ahorita en la etapa en la que estamos como país y como esta etapa de conducta, de compliance ético, creo que deberíamos ir a la alza en denuncias. Yo creo que eso es algo bueno, pero hay que tomarlo con cautela. También transmitirles la seguridad de que los reportes se van a tomar con la seriedad debida, ¿no? Porque creo también en el pasado algo que desincentivaba mucho el reporte, a veces no había ni con quién hacerlo, ¿no? O sea, sí. Y entonces era como que, pues como cada quien lo entienda, a lo mejor le decía a su superior jerárquico, a lo mejor le decía a una compañera, un compañero, qué sé yo. Hoy ya existen canales formales donde además se ofrece cierto grado de confidencialidad, de anonimato. Pero como dices tú, es una herramienta que se tiene que utilizar también con responsabilidad y no para inclusive alguna
venganza personal entre los mismos empleados, ¿no? Entonces, tratarla con la seriedad, y esa seriedad implica que se estudien las cosas, que se analicen, que si se considera que puede haber una cuestión grave, inclusive hay apoyo con un externo, ¿no? Para que la investigación inclusive sea aún más objetiva de lo que puede ser, pero que igual, si carece de sustancia, como dices tú, pues también, e inclusive, tal vez no llegue al grado de sancionar al que denuncie algo que no sea, pero sí mandar un mensaje de que se tiene que utilizar con responsabilidad, ¿no? Sí, digo, puede haber reportes o denuncias donde pues resulta que no estuvo sustanciado, por ejemplo, el tema, pero no quiere decir que la persona lo hizo de mala fe, ¿verdad? Claro. O sea, hay que tomar en cuenta muchos factores. Ahí yo creo que ustedes como despacho y los demás despachos, que nosotros le llamamos despachos externos porque somos in-house, ayudan mucho a este tema de investigaciones. Por ejemplo, le dan una capa adicional de independencia, porque a veces hay temas que son un poco más sensibles y pues los tiene que investigar un externo a la compañía. ¿Por qué? Para dar esa doble seguridad de que va a haber una imparcialidad en la investigación, ¿no? Sí, coincido contigo. Ahora, Alberto, ¿cuál crees tú que sea como el siguiente paso? ¿Qué ves tú en materia de ética profesional o ética empresarial hacia los siguientes años, particularmente en México, ¿no? Donde a lo mejor la maduración es distinta que probablemente en otras jurisdicciones que ya tienen mayor experiencia en esto, mayor experiencia con exigencias, como decías tú, del mercado. Tenemos ahora pues los factores de ESG que tienen un impacto bien importante en la inversión y en lo atractivo que puede ser una empresa. No solamente empresas privadas, sino empresas que públicas, sino también empresas privadas que puedan recibir inversión. Entonces, ¿hacia dónde crees tú que se está moviendo este tema? ¿Ya llegamos al punto donde, digamos, debemos de estar? ¿O todavía hay cosas por hacer en materia de ética? No, yo creo que, mira, mecanismos, yo creo que estamos en una etapa buena, o sea, hay mecanismos, la gente conoce que hay sistemas de denuncias dentro de las empresas, que hay un código de ética, eso creo que ya está. Ahora, creo que tenemos todavía mucho por hacer en la cultura interna del empleado, o sea, tú puedes estar en una empresa americana y una empresa austriaca y una empresa mexicana, y para los mexicanos nuestra concepto de ética va a ser muy distinto al de estas otras empresas. Normalmente nosotros somos un poco más laxos, ¿no? Entonces, yo creo que en México particularmente todavía tenemos que meter esta cultura mucho más estricta, por llamarlo de alguna manera, en la integridad. O sea, todavía tenemos mucho camino que recorrer sobre lo que sí se debe hacer, qué no se puede hacer, qué conductas son buenas para el negocio, qué conductas no. O sea, yo creo que ahí todavía hay mucho camino que hacer. Pero, bueno, te podría decir que en temas de corrupción y etcétera, pues hemos ido mejorando. Yo creo que hemos ido mejorando como compañías en esta conducta. O sea, ser más estrictos a la hora de la relación con las autoridades, etcétera. Eso lo veo muy avanzado. Pero donde yo veo que todavía falta es más en la cultura, pues en la cultura de este territorio que bueno, pues es bastante grande y es bien retador. No es lo mismo que en Estados Unidos, no es lo mismo que en Europa nuevamente, claro. Pero sí tenemos todavía territorio que avanzar en la cultura. En los mecanismos pues se van a ir dando, pues pueden estar y no estar, y como quiera, si la cultura no está bien permeada en nuestros empleados, en nuestros colaboradores, pues por más herramientas que haya, no creo que vaya a ser de mucho resultado. Entonces, para mí lo que vamos a seguir avanzando va a ser en cultura. Yo creo que la gente, yo sí veo mucho más convencida a la gente de que hay que hacer lo correcto por hacer lo correcto. Yo sí lo he visto avanzando en los grandes corporativos, por lo menos, y con proveedores grandes que le han entrado bien a este tema, ¿no? Y yo creo que lo podríamos comunicar un poquito más. Eso es lo que yo diría hacia el exterior. Creo que todavía nos quedamos, tenemos que dar ese paso, pero bueno, pues vamos a poco esperar. Yo sí veo esto una muy buena mejora. Sí, lo importante es que vaya hacia arriba, ¿no? Sí. Que no se estanque. Creo que coincido contigo.
en los últimos 15 años definitivamente ha sido una línea ascendente y hay que mantenerla ahí para que pues cada vez las cosas vayan mejorando y los negocios en nuestro país pues sean más sólidos, ¿no? Alberto, algo que quisieras compartir con nuestra audiencia. Te agradecemos mucho por estos minutos que nos regalaste. La verdad es que siempre es bien interesante escucharlo de alguien que lo vive, que lo implementa con la vasta experiencia que tienes tú. Entonces, pues no sé, algo que consideres tú importante, digamos como reflexión general de nuestro episodio. Sí, yo creo que para mí lo más importante es pues no limitarnos a lo que está escrito en un cuerpo legislativo, que sí es súper importante, obviamente, pero pues para seguir creciendo en integridad de negocios tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá de lo que dice la ley. Y no quiero decir que la ley no sea buena o no sea completa, simplemente tenemos que siempre buscar un estándar un poco más alto. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que necesita que nos comportemos íntegramente y sabemos que comportarnos con integridad a la larga de verdad da resultados. Muy bien, pues de nuevo muchas gracias, Alberto. A ti, muchas gracias. Pues encantados de tenerte, y a ustedes, amigas, amigos, gracias por seguirnos. Estamos como saben en nuestras redes de Hogan Lovells México. Búsquenos en nuestro canal de YouTube como Hogan Lovells México, y bueno, pues estamos en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias, nos vemos pronto.